Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean ustedes bienvenidos a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es La Iglesia en tiempos postreros. Antes de compartir la palabra, quiero dar la bienvenida a quienes nos siguen en La Pascana, así como también a todas las personas que están conectadas a través de Facebook Live, así como también de YouTube Stream. Dios los bendiga por compartir con nosotros este tiempo de edificación. La Biblia afirma que la iglesia es una nación santa y que los descendientes de Abraham son los hijos de la promesa, refiriéndose a la salvación. En 1 de Pedro 2, 9 en adelante dice muy claramente la palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Qué sentido tendría que esta porción de la palabra haya sido escrita, inspirada por el Espíritu Santo, para recordarnos a nosotros que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿No es cierto? Esto es algo muy particular. O sea, Dios se está encargando de decirte y recordarte, decirte a cada uno de nosotros, decirle a cada uno de nosotros: esto es lo que pienso de ti, esto es lo que eres tú para mí. Linaje escogido. ¿Hay alguien que diga amén? No son chapi boys, o sea, son linaje escogido. Real sacerdocio, ¿cierto? Sacerdocio, alguien que presenta sacrificios, pero no cualquier tipo de sacrificio, sino sacrificios de realeza. No cualquier sacrificio, algo muy particular. Por eso hemos de entender el concepto de lo que es realeza. Nación santa, una nación separada para Dios, un pueblo escogido, separado para Dios. Y además dice pueblo adquirido por Dios. Esto no es, ¿no es cierto?, alguien que porque sí, ¿no es cierto?, estás ahí. No, fuiste comprado por precio. Amén. Y luego señala el propósito: ¿para qué? Para que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para esto te equipó, te ve así y dice: así eres. Y luego el siguiente versículo te dice: tú que no eras pueblo, ahora eres pueblo. Tú que no tenías misericordia, ahora has alcanzado misericordia. Y también en Romanos 9, versículo 6 en adelante dice la palabra así: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Wow. ¿A qué se refiere esto? No todos los que descienden de Israel. Me imagino que se está refiriendo a Jacob, que se cambió el Señor por nombre Israel. Dice aquí: no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Entonces en la promesa te será llamada descendencia. Y esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Amén. Bien, entonces está hablando, ¿no es cierto?, de estos dos cuerpos importantes que componen el cuerpo de Cristo. Y necesitamos entender nosotros lo que Él piensa de nosotros, cómo nos ve. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos tener comprensión completa y cabal de nuestro propósito y de nuestra identidad. ¿Por qué razón? Porque si tú no sabes lo que tienes en el banco, ¿cómo te lo vas a gastar? Si yo no sé cuánto tengo en el banco, ¿cómo me lo gasto? ¿Cómo sé hasta dónde puedo gastar? Yo tengo que saber lo que tengo derecho, lo que está en mi activo, lo que puedo disponer para poder gastarlo, para poder utilizarlo. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. En otras palabras, sin una comprensión clara de quiénes somos en el plan de Dios, nosotros no vamos a tomar los riesgos necesarios para ver cumplidos sus propósitos, en lo absoluto. Si nosotros no entendemos cuál es nuestra posición
¿A qué hemos sido llamados dentro del plan de Dios? ¿Cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a ser exitosos en hacer aquello que Él está esperando que nosotros hagamos? Esa carencia de comprensión nos afecta de una forma devastadora. Nos priva de pensar de una manera que produzca la transformación de Dios, esa que Él quiere que en cada uno de nosotros haya, y esa transformación que Él quiere que exista como iglesia, para que esa iglesia sea poderosa. Mis amados, hemos de comprender que nuestra significancia y trascendencia está ligada directamente a aquel que nos ha llamado. Eso no es algo que esté basado en mi bondad o en mi capacidad o en mi conocimiento. Es simple y llanamente está basado en lo que Dios es, quien nos ha llamado. Está basado en la bondad de Dios. Dios es bueno y de eso no tengo que tener la menor duda. ¿Hay alguien que diga amén? Entonces déle un aplauso al Señor. Si bien es cierto que estamos hechos a la imagen de Dios, también es cierto que nuestra justicia, dice la palabra, que es como trapo de inmundicia delante de Él. Así que tenemos problema con nuestros razonamientos, tenemos problema con cómo ejercemos y entendemos la justicia. Así que a pesar de haber sido hechos a imagen de Dios, nuestra justicia es trapo de inmundicia. Y muchas de las cosas que nosotros vemos como justas o como derecho, está equivocado. Todo el mundo necesita un Salvador, alguien que pague el precio por nosotros, para que podamos ser llamados justicia de Dios. Y ese es un cambio, ese es un gran cambio, solo hecho posible y completamente por un concepto claro, que es la gracia de Dios. Por la gracia de Dios estoy vivo, por la gracia de Dios he recibido salvación, por la gracia de Dios estoy siendo cambiado en una mejor persona. Por la gracia de Dios el Espíritu Santo ha venido a vivir en mí. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. No porque soy bueno, no porque nací en Santa Cruz de la Sierra, no porque soy cruceño, no porque soy boliviano, no porque soy tercermundista, no por nada de eso, ni porque soy bolivarista, no. En lo absoluto. Es pura gracia de Dios. Y hay que entender esto para no abusar de ello. Vamos a hablar más adelante, no hoy, pero en otra ocasión vamos a hablar de este concepto que es tan importante de ser entendido de la gracia. Ver nuestra trascendencia, ver nuestra relevancia, comprender el valor que tenemos cada uno, sin aumentar nuestra confianza en Dios, ¿qué va a hacer? Va a generarnos derecho. Vamos a creer que es porque nos lo merecemos. Cuando nosotros no sabemos llevar la gloria de las bendiciones que tenemos en nuestra vida a los pies de Dios y entregárselas y genuinamente exaltar y exaltar al que se lo merece, luego nos las terminamos quedando nosotros. Pensamos que es porque somos buenos, pensamos porque somos capacitados, pensamos, ¿no es cierto?, que nos lo merecemos al final de cuentas y que por eso, ¿no es cierto?, Dios nos bendice. A mí Dios me bendice, ¿por qué? Porque no, yo siembro, yo ofrendo, yo diezmo, porque yo soy fiel, yo me porto bien, no le pongo cuernos a mi mujer, soy un gran tipo, ¿no es cierto? Trabajo duro, me lo merezco. No, mi hermano, estás equivocado. Cuando eso sucede, ya estás desviado. Nunca le quites la gloria a Dios. Nunca. Entiende que lo que tienes, que lo que eres, tiene que ver con la gracia de Dios. Tiene que ver con Dios, porque Dios es bueno. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele, alábele. Es más, diga conmigo, Dios es bueno, pero grítelo fuerte. Así me gusta, dele un aplauso al Señor. No nos olvidemos que cuando creemos que tenemos derecho, el derecho que hace aleja la gracia.
Porque si me lo deben, si lo merezco, entonces ¿para qué necesito la gracia? Pues como toda esa gente que cree que es prosperada, bendecida, le va bien por lo que él es o por lo que ella hace. Y deja fuera a Dios de la ecuación. Tan simple como eso. Entonces, el derecho nos aleja de la gracia. Y la gracia definitivamente es piedra angular de nuestra fe. Y con ello, ojo, ¿no es cierto? Porque es piedra angular y la piedra angular sirve para construir. Y nosotros estamos construyendo una vida de éxito en los caminos del Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Si no tenemos el concepto cabal de lo que es esa piedra angular, podemos fácilmente equivocarnos. Hay gente que por eso mal usa la gracia, hace mal uso de la gracia de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de ello. A medida que descubrimos nosotros quiénes somos, se empieza a producir un cambio en nuestro yo interior, en nuestro hombre interior. De manera que esa transformación produce frutos en nuestro diario caminar. Si vamos a la naturaleza, nosotros vamos a encontrar con que los árboles producen frutos. Los árboles frutales producen frutos, pero no todos los frutos son iguales. Es más, basta ir al mercado, ¿no es cierto? Ahí cuando llegan las hermanas especialmente, dicen, ay, caserita, ¿no es cierto? Caserita, no me des pues esto, ¿no es cierto? No, dame mejorcito, ¿no ves? Siempre por el dinero que pagas quieres, ¿no es cierto?, un mejor fruto. Quieres mejores productos, ¿no ves? De mejor tamaño, de mejor pinta. Tú no vas y dices, caserita, dame lo peor que tengas. ¿O alguno de ustedes hace eso? ¿Alguno de ustedes hace eso? Bueno, si lo haces un burro, pero ni modo. Pero es cierto, pues, ¿no es cierto? O sea, le voy a sacar el jugo a aquello y voy a buscar ¿qué cosa? Los mejores frutos. En mi vida, así como en la vida espiritual, hay distinto tipo de frutos. Y los frutos que produce y que se consumen en la mesa del rey, ¿qué clase de frutos son? ¿De los peores o de los mejores? Ándele. ¿Y qué es? Los hijos del rey, ¿qué comen? ¿Lo mejor o lo peor? ¿Hay alguien que diga amén? Ándele. Entonces, usted ya sabe lo que le toca. Alábele, alábele. Entonces, como cristianos que somos, damos fruto. ¿Pero qué clase de fruto? Hemos de dar fruto del bueno, fruto de excelencia. ¿Cuántos dicen amén? Porque nuestro Padre es excelente y la semilla que tenemos es semilla de excelencia. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Excelencia en su comportamiento, excelencia en su trabajo, excelencia en su manera de hacer negocio. Alábele, alábele. Entonces, esa transformación va produciendo frutos en nuestra vida, frutos en nuestro diario caminar. El concepto, por eso, asociado a la realeza, es bueno de tenerlo presente. ¿Por qué? Por el tipo de fruto, para que podamos evaluar cuál es ese fruto. Si es fruto, ¿no es cierto?, si es fruto michi o es un buen fruto. Ahora bien, ahora que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, de nosotros como individuos, como personas, ahora hablemos del conjunto de personas. Pongamos nuestro pensamiento en la iglesia que es la asamblea de los santos, la asamblea, ¿no es cierto?, de los redimidos. Y entonces, pongámoslo en relación con la siguiente palabra profética, porque si Dios habló palabra profética para la iglesia, eso quiere decir que esa tiene que ser nuestra guía. No la guía de la que hable mi hermanito o mi hermanita, ¿no es cierto?, Juanito o lo que como quiera que se llame, que me dice que Dios le ha dicho que me diga, parece trabalenguas, ¿no ve? No, mi hermano, no. Sino, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice esa profecía sobre nosotros y sobre este tiempo? ¿Estamos o no estamos? Porque yo he escuchado cada aberración y de la cual la gente aplaude, y que no tiene nada que ver con lo que se está viviendo. Pero a veces nuestros oídos quieren escuchar cierto tipo de cosas. Y cuando las escuchan nos ponemos contentos y felices. Pero interpreta la palabra de Dios. Lo que Dios ha hablado para este tiempo. Veamos. A ver, ¿qué dice? Por eso les digo, pongamos nuestro pensamiento en la iglesia con relación a la siguiente palabra profética. Dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será conformado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados
y correrán a él todas las naciones. Isaías 2:2. ¿Cómo hemos de interpretar esta palabra profética? Voy a volver a leerla. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado. O sea, quiere decir, si está confirmando, quiere decir que ya fue afirmado. Porque la confirmación sirve para ¿qué? Para reconfirmar lo que ha sido afirmado. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. Primera porción de la palabra profética. Acontecerá en los postreros tiempos. Eso quiere decir que la palabra que Isaías está dando no es para ese tiempo. ¿Es para cuándo? Para los postreros tiempos. Pregunta, ¿estamos viviendo los postreros tiempos? Claro, el año 48, cuando se cumplieron las profecías sobre Israel. A partir de ahí empezamos a ¿qué cosa? A contar cualquier momento, ¿no es cierto que está todo listo, está todo dicho respecto a ¿qué? A la próxima venida del Señor. Entonces, esta palabra, ¿para cuándo es? ¿Para aquel tiempo de Isaías? ¿Para 100 años después? ¿O es para este tiempo? Ah, ándele. Entonces, si dice acontecerá en lo postrero de los tiempos, nos está hablando ¿a quiénes, iglesia? Me está hablando a mí, Juan Pérez. ¿Hay alguien que diga amén? Quiero saber la voluntad de Dios para los últimos tiempos. Está en la Biblia. Pero yo no la entiendo. Vamos a llamar aquí a un intérprete. Que será confirmado, dice. O sea, quiere decir que ha sido afirmado. El monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes. ¿Qué tiene que ver en los postreros días el monte de la casa de Jehová? ¿A qué se refiere? ¿De qué está hablando cuando habla del monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes? O sea, si está hablando de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver eso? Porque yo entiendo que el monte de la casa de Jehová tendría que ser Sión, allí donde fue establecido el tabernáculo de David. Ese es monte. O tendrá que ver con nosotros aquí en Santa Cruz, donde no tenemos el más michimonte. O tendríamos que ir a establecer la iglesia allá a 70 kilómetros en los cerros. ¿Qué quiere decir, mis amados? ¿A qué se está refiriendo esta palabra profética que le está hablando a la iglesia? Acontecerá en los postreros días. ¿A quién le está hablando Dios? ¿A quién le está mandando a través del profeta esta palabra? ¿Es a ti o a mí o no? ¿Es a la iglesia de este tiempo? Si es a mí, entonces tengo que entenderla, porque me va a dar luz para comprender lo que está sucediendo este tiempo. ¿O prefieren que yo les diga y les cante? Alábele, alábele, alábele. Bien, amados. Uy. Las montañas, para que podamos comprender, las montañas, cuando se utilizan en pasajes proféticos, en particular en el Antiguo Testamento, se utilizan a menudo como símbolos de gobiernos y poderes. ¿Ok? Cuando se trata de palabra profética en el Antiguo Testamento y se utiliza el término referido a montañas o montes, es un símbolo de los gobiernos y poderes. Si ese es el caso en esta palabra que acabamos de leer, la casa del Señor, es decir, la iglesia, se convierte en la cima de todas las montañas o poderes. Eso es lo que dice aquí la palabra. En los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová, es decir, la iglesia, como cabeza de todos los montes, como cabeza de todos los gobiernos, de cabeza de todos los poderes, y será exaltado sobre todos los collados, sobre todos los poderes, sobre todos los gobiernos, y correrán a él las naciones. ¡Wow!
Y no vendrán a correr en dominio, sino en influencia. Y esta es palabra de Dios para la iglesia. Ahora la entiendo. O antes era para mí, cámara chino, japonés, mezcla con francés. ¿Qué me está diciendo entonces esta palabra profética? Me está diciendo que la iglesia se convierte, ¿qué cosa? Se va a convertir en un momento determinado, ¿qué cosa? Va a estar por encima de todo gobierno y de todas las cosas. Palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la profecía, lo habla el profeta de parte de Dios hace más de 2600 años atrás. ¿Hay alguien que diga amén? Y se está refiriendo a lo que tiene que vivir la iglesia, a lo que tiene que vivir usted, mi hermano, y yo. No, ese parece para el Blooming o para el Oriente Petrolero. Aplauda al Señor como Él se merece. Alábele. Si esta palabra es para ti, alábele como Él se merece. ¿Cómo que no hay palabra para nosotros? Hay palabra clara y específica. Lo que pasa es que tengo que interpretarla, pues. Venga al Clem. En este caso, entonces, esto es lo que nos muestra. Que la casa del Señor se refiere al monte Sión, que es donde se plantó el tabernáculo de David. Pero si vemos nosotros geográficamente, el monte de Sión no era un monte alto, no era el monte más alto. Pero todos los demás montes, dice la palabra, que le tenían envidia al monte Sión. ¿Cómo es eso que los montes tienen sentimientos? ¿Nos está hablando de eso, de que los montes tienen sentimientos y uno le tiene envidia a otro monte? Pues si yo agarro así literalmente, ¿en qué quedo? No, pues no significa eso. He de entenderlo, ¿no es cierto?, conforme a lo que les estoy diciendo. El Salmo 68, versículo 16 dice: ¿por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? ¿Cuál era el monte que observó Dios para su morada? Allí donde estaba situado el tabernáculo. Ándele. Ciertamente Jehová habitará en él para siempre, en el lugar que él observó para su morada. Versículo 17, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares y millares. El Señor viene del Sinaí al santuario. ¿Dónde era el santuario? En el monte Sión. Ándele. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. ¡Wow! ¿Cómo es esto de que los montes le tenían envidia al monte Sión? ¿Acaso los montes tienen sentimientos? ¿Qué había en el monte de Sión? Allí estaba el tabernáculo de David y allí estaba puesta el arca de Dios. Y en el arca, ¿quién habitaba? ¿Quién descendía? La presencia de quién se encontraba en aquel lugar. La presencia de Dios. Entonces se está diciendo, las naciones de alrededor tenían envidia de ese lugar, porque en ese lugar estaba la presencia de... Ándele, ¿hay alguien que diga amén? Alábele, alábele con ganas. Alábele. Pero no solo estaba la presencia de Dios. Allí acudían los creyentes. ¿A qué? A adorar a Dios. Así que aquel lugar se llenaba ¿de qué? Aquel lugar se llenaba de la gloria de Dios. Entonces nos está diciendo, esto es lo que va a suceder. ¿Cuándo qué? Cuando la iglesia se manifieste en la plenitud que se tiene que manifestar.
que la gente tiene que decir, ahí en ese lugar, ahí donde adoran estos cristianos, ahí está la gloria, la que transforma, la que te hace otra persona. Allí hay sanidad, allí hay bendición. ¿Hay alguien que diga amén? No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. Lo que pasa es que hay que entenderla. No, esos michis aplausos parecen del estadio. Alábele al Señor como Él se merece. Es su palabra. Entonces esa gloria faltaba en los otros montes. Los otros montes podían estar llenos de árboles, llenos de vegetación, llenos de belleza, pero no tenían lo que tenía el monte Sión. ¿Qué tenía el monte Sión? La presencia de Dios. ¿Qué tenía el monte Sión? La asamblea de los creyentes. ¿Qué había en aquel lugar? La gloria de Dios. La gloria de Dios. ¿Lo estás entendiendo, iglesia? ¿Qué te está diciendo tu Dios a través de esta palabra? Está diciendo, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero que la iglesia viva. Que anhelen, que se apasionen. ¿Por qué? Por estar en la presencia de Dios. Porque en la presencia de Dios hay novedad de vida. Alábele al que vive. Alábele, alábele. Todo el resto de lugares altos no tenían esa gloria. Podían tener la gloria de la vegetación, podían tener la gloria de los árboles altos, tenían las flores, podían estar llenas de bellos animales, de bellos paisajes, todo eso lo que ustedes quieran. Pero en ninguno de ellos estaba la gloria de Dios, sino solo en el monte escogido por el Señor. Allí donde Él decidió ser morada. Pueblo santo, linaje escogido, real sacerdocio. A ti te pregunto, ¿dónde vive Dios hoy día? Agarre su dedito. Allá al frente. ¿Vive aquí? ¿Dónde es la casa de Dios? ¿Es aquí la casa de Dios? ¿O aquí somos nosotros la casa de Dios? ¿Hay alguien que diga amén? Alábele, alábele, alábele. Mis amados, el resultado de eso es que las naciones acudieron al Señor. Dicen, las naciones van a ir ¿dónde? Donde esté la gloria de Dios. Donde esté la gloria de Dios, donde se manifieste la presencia del Altísimo. Ay, ¿qué cosa? Hay sanidad, hay bendición, hay prosperidad. Pregúntele a Salomón. Pregúntele a Salomón la clase de comida que se comía en el reino, la clase de vestidos que utilizaban, la clase de sabiduría que había para impartir justicia. ¿Cómo estaba el pueblo? Preocupado. El pueblo estaba cierto. Uy, nos acaban de matar 3, nos acaban de matar 6, nos acaban de matar. No. ¿Cómo estaba el pueblo? Gozoso, bendecido. ¿Por qué? Porque estaba presente la justicia de Dios. Porque esos hombres estaban viviendo, ¿qué cosa? Estaban viviendo sanidad divina. Porque esos hombres estaban viviendo salud divina. Porque esos hombres estaban viviendo prosperidad divina. Por causa de la presencia de... ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? ¿Hay alguien que quiere eso para su vida? Ya le dije, si va a lavar, alábele como Él se merece. Aprenda a hacer las cosas bien siempre. Tanto el monte de Sión, así como el tabernáculo de David, son términos utilizados para describir la iglesia del Nuevo Testamento cuando están en el enfoque profético del Antiguo Testamento. Por lo que ese versículo 2 del capítulo 2 del libro de Isaías adquiere significado para nosotros hoy mismo. Amén. Y no queda ya en la nebulosa del entendimiento. Veamos lo que dice además, porque cuando Dios habla algo y quiere que nosotros lo entendamos del todo, Él remarca una y otra vez, por mangas, por izquierda, por derecha, por arriba, por abajo, de manera que no se te olvide. ¿Hay alguien que diga amén, 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 amén? ¿Hay alguien que está siendo bendecido este día? Bueno, entonces ofrenda doble.
Dele ese aplauso al Señor. Presente ofrenda de palmas al Señor. Veamos lo que nos dice a ver la palabra en otros lugares. En Hebreos 12:22, por ejemplo. Dice: si no os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Uy, aquí está otro término, Jerusalén la celestial. De esto hay que hablar aparte, ¿no es cierto? Hay que predicar. Jerusalén la celestial no debe ser la misma que la Jerusalén terrenal. A la compañía de muchos millares de ángeles. Así que te acercaste a la iglesia y allí también hay muchos millares de ángeles. Iglesia, cuando alabas, ¿tú crees que alabas solo? Aquí vienen y se pasean los angelacios, no el ángel suxo, no solo los ángeles negros naturales, pasean otros ángeles, los ángeles de Dios, y tocan vidas, y sanan enfermedades, y te dan guía, y te develan su palabra, y traen consuelo, y te ministran mientras estás alabando a tu Señor. ¿Hay alguien que diga amén? No lo digo yo, lo dice la palabra. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, alábele. Y Amós 9:11, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado. Ándele. En la iglesia, ¿no es cierto?, se volvió a levantar el tabernáculo de David, donde se alaba con gozo, con pasión, con bendición. No quedará de ruido. ¿Quién levantará? Yo, dijo el Señor. Y el Señor ha levantado. Y hoy día, a pesar de que muchas iglesias dijeron: no, ¿cómo van a poner esos instrumentos? ¿Cómo van a tocar tambores? ¿Cómo van a poner instrumentos que sean órganos electrónicos? Hoy día, la alabanza usa todo aquello, todo instrumento para adorar al grande, al maravilloso, al Rey de Reyes, Señor de Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive. Alábele, alábele. Wow. Y para terminar de reafirmar lo leído en Isaías 2:2, ahí está Hechos 15:16. Dice: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Ya, si no lo comprendemos es porque somos tapados. Necesitamos un destape, y del bueno, porque nuestra cabeza está tapada, porque leemos castellano y no entendemos. Venga al CLEM, le vamos a enseñar. Bien, al mismo tiempo que nos revela esto, revela el poder involucrado con la adoración auténtica y cómo la adoración limpia el aire de la oscura influencia espiritual, permitiendo a las personas ver claramente para que puedan venir a Cristo. Esto es lo que sucede. La oración limpia el aire. ¿De qué? De todo lo oscuro de la influencia espiritual, de toda la maldad que escuchamos. Asesinaron, atracaron, asaltaron, violaron. Todo es, no, lo metieron a la cárcel, tanto tiempo, tal cosa, tal otra. Pura noticia mugre. ¿O no? ¿Cómo has de limpiar esto? En tu casa, en tu ambiente. No te dicen, ¿no es cierto?, no prendas la tele, no leas el periódico, no mires las redes, no nada. No. Dice que la alabanza limpia los aires. Desinfecta de todo ese tipo de mugre. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Ándele, alábele al que vive. Pero no escuche cualquier radio. Escucha alabanza de la buena. Salmo 68:1. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios.
mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Esta es palabra de Dios, palabra para la iglesia del Rey. ¿Hay alguien que diga amén? Ahora, como Dios quería que lo sepas y te lo quedes y te lo claves bien en el corazón y en la mente, eso también se aprecia en otras partes de la Escritura, no solo ahí. Un gran ejemplo está en Isaías, donde vemos que las personas pasan por las puertas que se refieren a la alabanza, y que en realidad están despejando el camino para los demás. Lea conmigo Isaías 60:18. Nunca más, escuche bien, nunca más se oirá en tu tierra violencia. Uy, gracias, Señor. Pucha, porque cómo carga el corazón. Mirar que mataron a unos aquí, mataron a los otros allá, que se escaparon de la cárcel esto, que se agarraron a balazos por aquí, que mintió que no mintió, que lo vamos a meter a la cárcel, que le va a meter demanda, que ta. Híjole, ya párenla, ¿no es cierto? Qué tanta mugre y maldad, guay. Pero aquí la palabra del Señor dice: nunca más se oirá en tu tierra violencia, destrucción ni quebrantamiento en tu territorio, sino que a tus muros llamarás salvación y a tus puertas alabanza, y a tus puertas entonces la Virgen se alegrará. Alábele, alábele, alábele con ganas. ¿Quieres pelear con toda la mugre que te depositan eso, lo otro? Hazte tu bien, hazte tu flash memory o ponte tu Spotify y escoge bien las cosas, las canciones, alabanzas puras del Rey y todo el día, en tu auto, en tu casa, en tu cocina, en tu oficina, donde quiera que vayas, alaba al Señor. Lava tu alma, lava tu oído, lava tu mente. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Para que no entres en la misma dinámica, para que no entres en el mismo esquema de contienda. A ver quién puede más, a ver qué. No. Alaba al Señor, lava tu alma. Dice, entra con qué. Cuando se entra a esta casa, se entra con qué. Se entra con alabanza. Traspasamos las puertas de la alabanza para entrar, ¿dónde? En la presencia de Dios. Entonces la Virgen se alegra. Le tira la avionazo. Alábele, alábele, alábele. Si no, usted va a estar protestando contra su concejal, va a estar protestando contra el diputado, va a protestar contra los stronguistas, contra los orientistas y contra medio mundo. Limpie su alma. Haga que la alabanza prime y todo el día Él esté lavando su yo interior. Todo el día esté usted recibiendo, ¿qué cosa? Buena onda. No me escuche cualquier prédica de cualquier tribilín, aunque el tribilín sea grande y poderoso. Escuche al Dios Todopoderoso. Escuche alabanza de bendición. ¿Hay alguien que diga amén, amén, amén? Alábele al que vive. Y además, Isaías 62:10. Pasad, dice la palabra, pasad por las puertas. No, las puertas, no dijo que eran las puertas de alabanza, no ve, pasad por las puertas. Barred el camino al pueblo. Limpien el camino para los que vienen de atrás, los que lo siguen. ¿Quiénes son esos? Tus chilpayates. ¿Quiénes son esos? Tus padres, tus amigos, tus compañeros, tus vecinos, los que te acompañan a la casa de Dios. Barran, hagan el camino para ellos. ¿Cuántos dicen amén? Allanad la calzada, quitar las piedras, alzad el pendón a los pueblos. ¿Con qué? Con alabanza. ¡Wow! El pasaje de Isaías 2:2 que leímos entonces dice así: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y como la mayoría no lo entienden, ¿no es verdad? Ahí pasa. Pero, sorpresa del Señor, vuelve a aparecer en Miqueas 4:1.
Y cuando Dios quiere que nosotros escuchemos y afinemos nuestro oído y no se nos olvide algo, nos repite una y otra vez. ¿Para qué? Para que lo tengamos siempre presente. Miqueas 4:1. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. ¿Por qué se repite? Por su importancia. ¿Por qué se repite? Por su importancia. No puedo dejarlo pasar. Tengo que entenderlo, porque me está hablando de lo que vamos a vivir como iglesia. Alábele al que vive. Alábele. Y en ambas ocasiones, ¿por qué está? ¿Qué expresión está remarcada en ambas citas bíblicas? ¿Qué expresión está remarcada? Dice, en los últimos días, o si ustedes prefieren, en los postreros días. O sea, ¿qué está diciendo tanto Miqueas como Isaías? Esto no es para hoy, está diciendo, ¿esto es para cuándo? Para cuando haya la iglesia. Ándele. En los postreros, o sea, como para que no digas, no, esto no es para mí, esto es para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Alábele usted al que vive, es para este tiempo. Ándele, alábele, alábele. Y dice el Señor, no, momento. ¿Qué dice aquí el Señor? ¿Ok? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo que no habla para este tiempo? ¿Cómo que no habla para este tiempo? Cristianos, ¿habla o no habla? ¿Hay alguien que hoy día está sintiendo que está recibiendo palabra de Dios? ¿Que lo está bendiciendo? ¿Que lo está edificando? ¿Está usted gozoso, bendecido? ¿Sí? ¿No está perdiendo su tiempo? ¿Lo está aprovechando bien? Ándele. Entonces dele un aplauso al Señor, porque es su palabra. Ahora, mi hermano, hay un conocido pasaje de otro profeta, del profeta Joel, que le encanta escuchar a los creyentes. Ese pasaje que está en Joel capítulo 2, referido al derramamiento del Espíritu Santo para los últimos días. Pero es inconsistente creer en ese mensaje y luego rechazar las promesas a las que se refieren la victoria y la influencia sobre las naciones, que hemos visto en las otras, en lo que acabamos de leer, que es el papel que le toca jugar a la iglesia. Es el papel que te toca jugar a ti. ¿Cómo te llamas? Juan. ¿Cómo te llamas? María. ¿Cómo te llamas? Pedro. Ah, sí, tú que eres abogado, tú que eres ingeniero, tú también. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele al que vive. Alábele. Entonces, si voy a creer y voy a recibir la promesa del derramamiento del Espíritu Santo con poder sobre la iglesia para los últimos días, ¿cómo no voy a recibir las promesas de influencia, poder y bendición que él habla también sobre la iglesia para los últimos días? Entonces, ¿qué papel me toca a mí jugar? ¿Un papel de qué? ¿De perdedor? ¿O de más que vencedor? Un papel de alguien que se angustia, que se achura, que se minimiza, que se vuelve como gusano, o un papel de vencedor, un papel de campeón donde le toca estar, un papel de predicador, un papel de conquistador. ¿Qué papel te toca jugar? Tú decides a quién obedeces. Tú decides si obedeces o no obedeces. Para traerles a memoria, Joel 2:28 dice: y después de esto derramará el Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y la iglesia dice: ¡oh, aleluya, gloria a Dios! Claro, les encanta. ¿Cómo no? ¿A quién no le va a encantar esta palabra? Pero si tú la crees, ¿por qué no crees lo otro? Que Dios le ha hablado también a la iglesia: esto es lo que va a pasar y esto es lo que tienes que hacer. Y tienes que entrar con las puertas de la alabanza. ¿Cuántos dicen amén? Y continúa, ¿no es cierto?, esa palabra para que no quede así al aire.
Y también sobre las siervas y sobre los siervos derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Entonces, mis amados y mis amadas, piedras vivas de la casa de Dios, necesitan estar avivadas. ¿Para qué? Para ejecutar la tarea que ha sido comisionada por el Señor. El Señor ha dado orden concreta y específica para cada uno de los que se dicen creyentes, para cada uno de los nacidos de nuevo. Y hoy día tengo a bien recordarles, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a guardar todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mandato de tu Señor, mandato de tu comandante, mandato de tu jefe, mandato de tu rey. Hijo de Dios, hija de Dios, te pregunto, ¿vas a obedecer el mandato de tu Señor? Es más, ¿lo estás obedeciendo? En un mes más, si es que no es un poquito más, vamos a tener encuentro. Y entonces me voy a acercar a preguntarle, ¿dónde está tu discípulo? ¿Estás cumpliendo lo que Dios te ha dicho? ¿O estamos desobedeciendo? Y entonces nos gozamos, sí, linda palabra, lindo entendimiento, gloria a Dios, aleluya. ¿Y estás haciendo lo que Dios te ha dicho que haga? ¿O estás desobedeciendo? ¿Cuántos de ustedes van a obedecer al Señor en lo que dice, vayan y hagan discípulos? 4 jóvenes, levanten la mano para que las cámaras los enfoquen. Yo lo voy a hacer. Levante, no la baje ahí, enfóquenlos. Y a lo que no lo vaya a hacer, por favor, sáquenle la lengua así. Sáquenle la lengua, sí, con toda, sáquesela bien ahí, aunque sea con barbijo. Se notan los ojos. ¿Por qué? Porque usted está desobedeciendo el mandato de su comandante. Porque usted, en verdad, no está creyendo lo que su Dios le está diciendo que haga. Porque usted no ha entendido el papel que le toca jugar a la iglesia, incluido usted. Y si eso no es así, usted está perdido. Ya empezó su desvío. Siento decírselo. ¿Dónde están los que van a cumplir el mandato? Solo ellos, por favor, pónganse de pie. Solo ellos, los que van a cumplir ese mandato. Un discípulo. Uno, para el próximo mes. Uno. Eso no es conmigo, eso es entre usted y Dios. Y si no, como dicen cuando da el juramento, Dios se los demande y no los deje dormir. ¿Cómo no entender el tremendo privilegio? Allá, en el mundo, títeres, la gente títere. No, estaba chupando mi hijo, estaba tomando, por eso ha actuado así. Títere del diablo, títere de la bebida. Nos sacó de eso el Señor, nos sacó de esa mugre. Allá mintiendo, nos sacó de esa mugre. Allá haciendo tranza, allá haciendo movidas que no corresponden, nos sacó de esa mugre. Y no solo fue eso, vino aquí, hizo morada. Eso es lo que se llama privilegio. Privilegio no es estar en una tarima con cualquier tribilín que ha hecho cualquier soncera. Privilegio es que el Dios Todopoderoso haya venido a vivir aquí, a pesar de ser imperfecto, a pesar de ser lo que sea, pecadorazo. Él vino, perdonó, me limpió y vino a ser morada en mí. Soy casa de Dios. Soy casa de Dios. Qué privilegio
Dígase si lo cree, soy casa de Dios. Él vive aquí. Qué privilegio grande. Qué privilegio maravilloso. El grande, el poderoso, el creador, el magnífico, el sabio, el admirable, decidió venir aquí. Y lo porto y camina conmigo todos los días de mi vida, hasta el fin de los tiempos. ¿Cómo no voy a estar gozoso? ¿Cómo no voy a entrar en sus atrios con alabanza? ¿Cómo no voy a entrar con gozo y alegría? ¿Cómo no voy a vivir la vida gozoso y pleno, sabiendo que Él vive en mí? Y entonces le alabo así. Se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me
dale el aplauso. ¿Quieres bendición? Esa es la manera de entrar a la presencia de Dios. Amén. Puede ser que las tabas puedan no estar funcionando del todo bien. Puede ser de que estemos aprensivos por el alza del COVID. Y al final de cuentas, cuando nos toque entrar en la presencia de Él, ¿cómo vamos a hacerlo? ¿Vamos a entrar agachados, hechos pomada? ¿O vamos a entrar victoriosos? ¿Cómo creen que vamos a llegar el día que nos toque ir a la presencia de Dios? Vamos a entrar, ¿no es cierto?, victoriosos. Y a su esposa se conoce. Esposa. Que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. La 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 Dele ese aplauso al Rey. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso nos bendiga, nos vaya bien financieramente, tengamos salud, amén, seamos prosperados, sean sanadas nuestras heridas emocionales, sean sanadas nuestras heridas sentimentales, seamos victoriosos, pero por sobre todas las cosas, que nunca nos falte el amor de Dios. Que entremos y tengamos un corazón para alabar a tu Señor a tiempo y a destiempo. Amén. Que en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, siempre esté la alabanza de Dios. Amén, amén. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor y que le vaya bien. Que le vaya bien. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Vamos todo para casa. Torre fuerte en mi casa. Y de aquí sale la predicación, alcanzando el mundo y su generación, cambiando vida transformada para siempre. La luz de Cristo que te salva eternamente. No es un reflejo ni una estimulación. Aquí está la presencia del Señor tu Dios. Ven con tu danza y tu espada a su presencia.